Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por invitarme a participar en su conferencia. Debo decirles que esta tecnología es bastante buena, pero también muy extraña para mí. A mí me gusta más estarme moviendo por ahí mientras estoy haciendo mi presentación. Esto es un poco inusual para mí. Pero nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Espero que todos tengan sus diapositivas o las diapositivas mías que se las estén mostrando ya en pantalla. Hoy vamos a ir bastante rápido porque hay muchísimo material que tenemos que revisar o que ver y voy a tratar de verlo más o menos todo en unos 60 minutos. Yo voy a tratar de no ir demasiado rápido para que la traductora, pues si voy muy rápido, por favor me detenga para efectos de la traducción. Vamos a mirar algunas de las diapositivas rápidamente. Se han incluido esencialmente para asegurarnos de que ustedes tengan materiales adecuados sobre el manejo de las enfermedades o disease management, pero no espero quedarme en muchas de ellas mucho tiempo y espero luego también que tengamos la sesión de preguntas y respuestas, la siguiente entonces. No veo las diapositivas, yo tengo aquí solamente los objetivos en mi pantalla. Yo creo que las buenas noticias en términos de lo que tenemos en común es que el reto común de la población que está envejeciendo, y de esto hablaremos un poco más, es un reto que se da en los Estados Unidos y hablaremos de esto también porque resulta del trabajo que yo he hecho en el envejecimiento. O sea, este reto del envejecimiento de la población es mucho más grave en otros países también. Yo acabo de regresar del Japón, en donde tienen más o menos un 17% de la población de más de 85 años. Entonces, he puesto esto en contexto, revisando el entorno asistencial en los Estados Unidos, hablando de las cosas que han llevado a esto para el manejo del disease management, y voy a tratar de decirles de qué se trata a pesar de todo lo que ha pasado en la asociación, aunque ha habido alguna confusión en algunos sectores del mercado, especialmente en el sector de los médicos en términos de lo que es el disease management. Vamos a hablar de esto un poquitico, luego vamos a ver la evolución y lo más importante es cómo está operando en los Estados Unidos. Luego hablaremos de los componentes individuales y del pronóstico para disease management tanto en los Estados Unidos como internacionalmente, reconociendo que tenemos unos mercados muy difíciles. Siempre me gusta hablar a grupos internacionales porque realmente no tengo la posibilidad de echar mis chistes aquí en los Estados Unidos porque generalmente hablo en otro tipo de ambientes y yo creo que entonces yo generalmente tengo que hacer mi propia apendicectomía y la otra persona dice, no, yo estoy colocando un almacén nuevo de DM, o sea, de disease management. Uno de los aspectos de disease management en los Estados Unidos y en todas partes, pienso yo, es tener que pasar de algo que se está enfocando en la medicina del cuidado agudo para empezar a reconocer cómo podemos manejar las enfermedades crónicas, y parte de esto es el empoderamiento que se le da a los pacientes también, y esperemos que no estemos pasando ahora en el futuro muy cercano a un almacén muy grande de disease management. Gran parte de nuestro PIB, más o menos es un 22%. Esto está sobrepasando lo que teníamos hace un par de décadas. Las primas por el costo de la parte asistencial ha duplicado casi al doble, y los médicos ahora no están muy contentos sobre la situación. Muchas organizaciones de cuidado de la salud están al borde de un desastre financiero. Vamos a tratar de darle vuelta a esto. Esperemos que con el manejo de la enfermedad, o sea, con DM, a diferencia de otros países, nosotros tenemos un vacío muy grande en cuanto a las políticas importantes para la infraestructura de la salud pública en los Estados Unidos. Doctor, espérate un momentico. Doctor, Carlos has something. So all in all, we have rather an ugly environment here in the United States. We'll talk more about that. And interestingly, we have yet to see. No, parece que no me escucha.
nosotros tenemos mucho todavía enfrente, mucho que recorrer. Yo les voy al www.dm.org para los institutos de medicina para ver cuál la calidad. Este es como un niño adoptado para nuestra asociación en cuanto a la infraestructura de este tipo de enfermedades que falta totalmente. Carecemos de esta infraestructura y sugiero entonces que hagamos algo al respecto rápidamente. Tenemos la tarea de la Asociación de Disease Management que está tratando de hacer un cambio para pasar de una sociedad que está enfocada al cuidado de las enfermedades del cuidado agudo a las crónicas, y vamos a esperar poder tener algún avance en esta área. La asistencia en los Estados Unidos, doctor, looking at a diagram of a schematic of what communications look like with a typical person with chronic disease. Él está hablando de las comunicaciones. Hay que buscar la diapositiva de las comunicaciones. Yo no sé si ustedes esperan algún surgimiento de esto con la desconexión, especialmente con el tratamiento óptimo para las personas que tienen una enfermedad crónica. Tenemos un sistema de comunicaciones muy complicado. Para llevar esto a nivel del paciente, los proveedores de salud y los profesionales del cuidado de la salud van a reconocer la experiencia que un médico individual tiene, no saber qué es lo que está pasando con el paciente en cuanto a las otras actividades que el paciente pueda estar ejerciendo. Puede que el doctor 1 no tenga ni idea qué está pasando con un paciente con el doctor 2 o con el doctor 3, y el doctor 3 puede no saber ninguna prescripción adicional que probablemente el paciente ya está tomando. Entonces puede ser difícil, si no se aumentan las comunicaciones, poder manejar a un paciente con una enfermedad crónica. Tal vez ustedes saben que en muchos países, como aquí en los Estados Unidos, los médicos se les han hecho diagnóstico y tratamiento que no ha sido necesario para el manejo de una enfermedad crónica, y tenemos que cambiar estos silos de reinversión si queremos manejar adecuadamente las enfermedades crónicas en el futuro. Yo me voy a saltar esta, ustedes la pueden leer. Algo que a mí me gusta acerca de las comunicaciones, un problema que tuvimos nosotros esencialmente. Parte de esto fue un trabajo muy importante para que todo el mundo se asegurara de que lo hiciera. Todo el mundo lo podía hacer, pero nadie lo hizo. Alguien se molestó porque era el trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, la complicación de la enfermedad crónica, yo creo que simplemente es porque no se sabe exactamente, la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha, y esto se complica además con esos silos de reembolso. La siguiente. Pásate 2 diapositivas más. Which slide are you using right now? Which number? Skip to the next slide. And now the next slide, please. I'm sorry, one more slide, next slide. Una más. Okay, we're on the same page. Ahora sí estamos en la misma página, correcto. Yo no entiendo muy bien el español, pero parece que sí estamos en la misma página. Lamento mucho, doctor, voy a tratar de indicarles cuando paso la diapositiva. Warren. Parece ser que el tener los celulares prendidos está interfiriendo con la recepción de radio. Entonces, por favor, podemos apagar todos podremos oír sin referencia. Hay algún radio que está bien, un problema serio de referencia. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de decir que la próxima, en el futuro, si miramos este problema de las comunicaciones, podemos evidenciar de la literatura que el crecimiento en conocimiento y tecnología es profundo y está aumentando todo el tiempo, y
Afortunadamente, como pasa en muchas áreas en los Estados Unidos, nosotros no hemos operacionalizado la tecnología lo suficientemente rápido en algunas áreas donde tenemos que hacer un mejor trabajo porque no estamos manteniendo el ritmo con el aumento en la tecnología que se ha dado. Entonces, se han hecho estudios con centros de llamada o call centers en la asociación y es claro que aún con estos centros de llamadas que son el punto focal de disease management, muchos de estos centros que estamos utilizando hoy en día no están apalancando la tecnología de ahora y aún menos la tecnología del futuro. La siguiente, por favor. Evidencia entonces de esta brecha de información que ustedes pueden ver aquí, encontramos que las decisiones en los Estados Unidos tienen que reconocer los pacientes que tienen trastornos funcionales. 66% de estos pacientes no se detectan, entonces claramente tenemos una tarea muy difícil frente a nosotros para tratar este tipo de enfermedades crónicas. El manejo de la enfermedad busca tratar variaciones en la práctica. Ustedes pueden ver aquí la variación en los estados de estas enfermedades donde ustedes ven que es muy importante, especialmente si entramos en cirugía de la espalda, tenemos grandes variaciones en la práctica médica y en el tratamiento del dolor en la espalda en este país, y gran parte del manejo de la enfermedad se trata, y yo creo que de esto hablaremos más tarde, es de tratar de asegurarnos de que podemos reducir la variación en la práctica médica en nuestros estados de la enfermedad, que este es uno de los componentes de disease management. Este es un buen ejemplo. Si miramos la siguiente diapositiva sobre las bases para la calidad, el fundamento de la calidad de la medicina basada en la evidencia, es la práctica sin ninguna complicación, entonces tenemos una situación ideal. Pero sabemos también que si no aplicamos una buena medicina, la realidad de la situación entonces será que no nos vamos a beneficiar de la evidencia que tenemos en la literatura. Entonces, uno de los trabajos está diseñado para promover la medicina basada en la evidencia, asegurándonos de que los médicos estén recibiendo la información adecuada, lo mismo que los pacientes. Lo ideal es que si DM funciona adecuadamente, podamos hacer nosotros un mejor trabajo de implementar unas pautas basadas en evidencia también. Uno de los problemas con los que tenemos que tratar y que vemos en otros países también se enfoca en la medicina, en el cuidado agudo en los Estados Unidos, en donde tenemos como un abordaje por componentes. Como pueden ver aquí, los hospitales están reinvirtiendo en cierta estructura de costo total, los médicos también se colocan en forma diferente y tenemos diferentes abordajes. Entonces, afortunadamente en el mundo, un paciente con CID esperaría que no tuviéramos estos silos de reembolso, y deberíamos de tener un enfoque o un abordaje diferente y mirar el pago o el reembolso en una forma más horizontal, con una política más horizontal, en donde balanceemos el costo de hospital, el costo total y el costo de los médicos. Entonces tenemos que realinear nuestros sistemas de inversión para que estén más en línea con nuestro trabajo del tratamiento de una enfermedad crónica versus el sistema actual que tenemos en los Estados Unidos, que se ha estado enfocando en la medicina aguda durante mucho tiempo ya. No me sorprendería si ustedes tuvieran a alguien que dijera o que tuviera el mismo tipo de políticas y de reembolsos que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Aquí lo importante es lo que dice aquí Dan Burke, a un gurú, que dice que si realmente vamos a manejar el sistema de salud en el futuro, tenemos que pasarnos de la enfermedad aguda a la enfermedad crónica. Habiendo compartido entonces con ustedes la terrible situación en términos del ambiente que tenemos aquí en los Estados Unidos, que no es muy atractivo, probablemente ustedes se preguntan, con este registro, ¿qué podríamos aprender entonces de los Estados Unidos en este tipo de sistema? Y lo siguiente es esto, una cita también, que los norteamericanos tienen problemas para encontrar el camino correcto, pero intentamos todo. Yo creo que este es uno de los beneficios de poder tener este tipo de intercambios, que pasamos la última década o casi 2 décadas ya hemos pasado
más o menos experimentando en disease management o manejo de enfermedades, y tenemos algunas lecciones ya aprendidas con estos esfuerzos que hemos realizado. Algunos de ellos tal vez no sean adecuados para nosotros, pero sí pueden ser adecuados para otros países o para ambos. Voy a pasar rápidamente por estas diapositivas porque yo sé que ustedes todos saben cuáles son las condiciones crónicas que son responsables más o menos de un 60% de todos los gastos en la parte asistencial en los Estados Unidos, y todavía tenemos que ver cuál es el impacto total de la enfermedad crónica a medida que va envejeciendo la población, como personas viejas como yo, que empiezan a necesitar más y más de los servicios. Esto es muy importante porque nos indica, como ustedes pueden ver, el número de condiciones crónicas que tenemos que tratar, y obviamente como a medida que envejecen los pacientes, nosotros no solamente tratamos una sola enfermedad como el asma o con insuficiencia cardíaca congestiva, sino que estamos tratando enfermedades múltiples. Entonces, en nuestro programa de manejo de las enfermedades de los Estados Unidos se ha reestructurado para poder tratar todas las comorbilidades de las diferentes enfermedades y estados de enfermedad. Podemos tener pacientes con falla cardíaca congestiva, con enfermedad cardíaca y con asma. Para darles una idea del gasto en salud para personas mayores en los Estados Unidos, como pueden ver, gastamos muchísimo dinero en términos del PIB en pacientes más mayores comparados con otros países. Lo más importante, la próxima, es que esta es una estadística aterradora, en donde vemos hay una preocupación muy grande en los Estados Unidos. Si vemos esta diapositiva, podemos ver que en 1935, antes de que yo naciera, había una relación de 25 trabajadores por cada retirado, por cada persona que se retiraba en el país, y podían ver la expectativa de vida que estaba aquí. En el 35, esto disminuyó a menos de 2 trabajadores por cada persona que se retiraba. Y en los Estados Unidos, la asistencia médica está muy impulsada por los empleados. Entonces, esta es una preocupación en que vamos a tener más personas retiradas con menos trabajadores que nos ayuden a fondear o a financiar el costo de sus retirados. En el Japón tienen una tasa de nacimiento mucho más baja, y ellos tienen una relación que es peor, inclusive peor de 2-1 que la que tenemos aquí. En los Estados Unidos están muy preocupados porque actualmente, puede ustedes que sepan o no, que tienden a tener que asignar la gran mayoría del dinero a los costos que tienen que ver con la asistencia médica o con el cuidado de la salud. La siguiente diapositiva. Estos son los hechos por la falta de cumplimiento. ¿Cuáles son las áreas en que nos preocupa a nosotros los Estados Unidos que no son muy buenas en cuanto al cumplimiento de los pacientes que están tomando en cuanto a sus medicamentos y el tratamiento? Aquí en esta diapositiva nos sugiere que aunque 3 de cada 5 de las visitas que reciben y de las prescripciones que se hacen estadísticamente no cumplen con esa prescripción inicial que se les da para su enfermedad, solamente 20% de los pacientes cumplen y 30% no vuelven a pedir su medicamento. Entonces, esto es parte de lo que se trata de disease management, asegurarse de que los pacientes no solamente reciban una prescripción adecuada, sino que se les vuelva a dar y que cumplan con el medicamento también. Nosotros encontramos que este problema, si así lo llamamos, no es limitado solamente a los Estados Unidos. La siguiente. Saltémonos esta para la siguiente, para mostrarles los altos niveles de no cumplimiento con los medicamentos aquí en los Estados Unidos. La siguiente es interesante, es muy optimista. Básicamente nos muestra la relación con un estudio muy grande que conecta el mejoramiento del cumplimiento con la medicación con una reducción de los costos médicos totales. Como ustedes pueden ver aquí de la diapositiva, el cumplimiento aumentó, hubo una reducción considerable en los costos médicos totales, y
esta es una buena evidencia en un estudio bastante grande. Yo creo que fueron como 60,000 pacientes involucrados en el paciente. Si podemos desarrollar estrategias que mejore el cumplimiento, obviamente con los medicamentos y con el tratamiento, este aumento en el cumplimiento va a reducir el costo total de la utilización de los gastos, por ejemplo, las entradas a los hospitales y las visitas domiciliarias. Entonces, aquí vemos cómo se relacionan estos costos con ese cumplimiento. La siguiente. No voy a decir mucho acerca del consumidor, sino que aquí en los Estados Unidos, los consumidores se les ha solicitado que tengan una mejor rotación en la colaboración con los prestadores de salud. En vez de tener que pagar más por el cuidado de la salud, está como tomando una forma de copagos en donde los pacientes pagan de su propio bolsillo por los servicios que les entrega un plan de salud o cualquier otra institución, y la preocupación en los Estados Unidos, o los consumidores en los Estados Unidos ahora son más conscientes de las alternativas que tienen en la entrega de los servicios de salud. No estoy muy seguro que este sea un problema que ustedes tengan en su país, pero si ustedes hablan aquí con los planes de salud que hay en otros sistemas de cuidado de la salud de los Estados Unidos, las expectativas del paciente en nuestro país son muy altas. Aquí tenemos a Al Bundy, que es un actor de televisión. Esencialmente, él dice que Al quiere más pelo, ser menos gordo y una mejor vida sexual, y quiere que su plan de seguros le asegure, o se asegure que le va a pagar todo esto. Este es un problema muy importante en nuestro país, en donde nosotros tenemos o tuvimos en el pasado, hemos entregado asistencia médica a pacientes a un costo mínimo, y esta situación tiene que cambiar. Y cambiar también las expectativas de los pacientes, que es uno de los puntos que nosotros tenemos que tratar a diario en nuestro país. Nuevamente, el nuevo consumidor. Aquí tenemos internet, pero nuevamente yo no estoy de acuerdo. Bueno, aquí dice, en nuestro país, si ustedes dicen, en las estadísticas de salud por internet, los consumidores están yendo mucho a los sitios web y allí se están llenando de información y llegan donde los médicos, a sus consultorios, con todo tipo de historias raras, y esto crea también una carga en nuestros médicos. Pero las buenas nuevas aquí es que sí estamos por lo menos comenzando a empezar a entender que estamos en una crisis en los Estados Unidos. Este entendimiento solo se dio en los últimos años. El reporte de IOM dice que la enfermedad crónica era instrumental, dándose cuenta que teníamos problemas graves en los Estados Unidos y que teníamos que hacer algo al respecto. Lo bueno es que sí tenemos ya la tecnología en los Estados Unidos, tanto en términos de tecnología de cambio de comportamiento y otro tipo de tecnología electrónica también, para ayudarnos a enfrentar este reto de que nos encontramos en una situación en donde necesitamos hacer una reingeniería o reconfiguración de nuestros procesos de cuidado de la salud y la metodología de reinversión también en los Estados Unidos. Y yo encuentro esto es cierto en otros países. Los problemas pueden ser diferentes en los diferentes países, pero típicamente se encuentran en las mismas áreas en términos de convertir los sistemas de entrega de cuidado de la salud tradicionales para pasarlos a que empiecen a manejar las enfermedades crónicas. Pasémonos la otra. Vamos a hablar un poquitico sobre la definición de disease management. Yo les puedo decir aquí que, a pesar del hecho de que hemos estado en esto durante una década o por lo menos década y media, todavía hay mucha confusión sobre ¿qué es disease management? Y de eso es lo que quiero hablar ahora un poco. Lo que se presume cuando hablamos de disease management con diferentes personas es que si hablamos con 10 personas acerca de disease management, muy probablemente 10 personas van a tener 10 opiniones totalmente diferentes de lo que se trata de disease management. Esta es una definición de disease management, ustedes la pueden leer. Este es un sistema integrado de intervenciones en salud para los pacientes, los prestadores y los pagadores,
Les voy a mostrar luego un esquema en la siguiente diapositiva en donde ustedes pueden reconocer. Esta es bastante complicada, pero bueno, ya la tienen traducida en español y si la lograron traducir, felicitaciones. Si vemos quién hace el diagnóstico, pueden ver aquí que realmente esto tiene que ver es con qué zonas, que es lo que llamamos prevención. La prevención, ayudar a la promoción. Y luego finalmente al fondo tenemos disease management. Una vez se diagnostica al paciente con la enfermedad, pasamos a lo que llamamos el manejo de la enfermedad. Y si se combina la parte izquierda de su pantalla y la derecha, pueden ver la palabra que se llama manejo de la salud de la población. O sea, son métodos de prevención y intervención de enfermedades específicas, del manejo de enfermedades específicas. Entonces aquí estamos hablando de las intervenciones, cuáles serían, con qué pacientes una vez que se diagnostican con una enfermedad o que tienen algo identificable en cuanto a factores. Me voy a saltar esta también porque es una definición muy sencilla entre la diferencia de disease management y demand management. Disease management es para evitar las exacerbaciones y la progresión de la enfermedad, y la otra es la prevención de la misma enfermedad. La siguiente. Aquí no voy a entrar tampoco en mucho detalle, voy a dejar que ustedes más bien lean la diapositiva. Ese es un diagrama de la forma en que disease management se trata en los Estados Unidos. Típicamente miramos en la parte superior donde tenemos una gran cantidad de datos que se analizan. Estos datos tienden a ayudar la segmentación de los pacientes de acuerdo a la severidad de su enfermedad, desde los más bajos hasta los más altos. Y tenemos otra información acerca de los pacientes. Típicamente un programa de disease management está diseñado para abordar todos estos diferentes patrones de pacientes que a la izquierda son intervenciones de muy bajo costo relativamente, educación del paciente, autocuidado, a los pacientes que tienen que estar del lado más saludable del espectro, y pasamos por el espectro a los pacientes que están más enfermos, que requieren de una intervención de más alto nivel, con manejadores de caso y con proveedores de salud también. Entonces el truco aquí es aplicar la intervención más efectiva y adecuada para la población de pacientes más adecuada, y esto es lo que hacemos cuando hacemos en disease management. Tratamos de personalizar la intervención para que vaya a los diferentes tipos de pacientes. Me voy a saltar todo esto y ustedes lo pueden mirar más adelante luego. Esto habla solamente de algunos de los diferentes tipos de intervención que aplican para diferentes niveles de severidad de la enfermedad. Nuevamente, sin entrar en cosas específicas de ningún programa de manejo de enfermedades individual, esto es lo que más o menos, así es como se ve el disease management o el manejo de las enfermedades. Tengo que decirles también que cuando hablamos con un médico en este país, con frecuencia se encuentra que ellos consideran a DM o Disease Management como una imitación de unas pautas de práctica clínica. Si miran ustedes la lista del tipo de capacidades que se tienen en o que una organización debe suministrar, son numerosas. Por ejemplo, la búsqueda de datos, el análisis de los datos que lleva a la aplicación de los principios de cambio de comportamiento, educación del paciente, los análisis de los resultados. Y para ser franco, no tenemos todas las capacidades aquí en esta lista de esta diapositiva. Disease Management es un proceso muy complicado y sugerimos que se logre hacerlo menos complicado a través de un sistema tradicional de todos esos asuntos que nosotros tenemos que tratar en estos sistemas tradicionales de prestación de servicios de salud. Vamos a saltarnos esta diapositiva, pasemos a la siguiente. La historia de Disease Management. Simplemente ustedes pueden leer la diapositiva, donde gradualmente ha ido evolucionando
de la medicina enfocada en el cuidado agudo. En nuestro país, nosotros hemos educado a nuestros pacientes para que no se preocupen si se enferman. Nosotros los arreglamos, nos inventamos una nueva medicina, un medicamento, un procedimiento. Entonces, en nuestro país, las personas tienen una mentalidad como orientada hacia las enfermedades, y nosotros tratamos de abordar esta crisis que tenemos que cambiar esa mentalidad como a enfocarnos o a que esté más centrada en los pacientes y a enfocarnos también, ojalá, en un área de manejo de la salud y no de control de la enfermedad. Este es el espectro en el cual nos estamos moviendo actualmente. Debo decirles también que esta es una lista de diferentes organizaciones y tipos de organizaciones que gradualmente han ido metiéndose en el mundo de disease management en las últimas décadas. Me complace decirles que los orígenes de disease management fue hacia mediados de los 80, donde teníamos unos grupos grandes como Casio Permanente, que es una red muy grande de médicos, en donde esencialmente ellos estaban aplicando mejoras de calidad total, todo tipo de técnicas que yo creo que todos ustedes conocen, y aplicando un mejoramiento de la calidad continua de este tipo de procesos a estas enfermedades crónicas. Antes de esto, ahora nos estamos enfocando más en disease management, y si pensamos que con disease management y enfermedades crónicas vamos a tomar esos procesos y esas áreas que se están dividiendo para poder identificar las intervenciones y aplicarlas, esto nos va a ayudar muchísimo a hacer más rápido el proceso. Nosotros tenemos aquí que los consumidores también cada vez más están participando, involucrándose en disease management, y están cambiando sus estructuras de reembolso. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, gracias. Esta es una cita de Dr. John, que es uno de nuestros aseguradores más grandes en el país, que se llama Aetna. Él es asesor allí. Aquí atiende cientos de millones de pacientes anualmente en el país. Aetna no le estaba yendo muy bien financieramente o económicamente. Durante varios años no le fue bien. Entonces, recientemente, agresivamente han estado aplicando estos programas de disease management a las iniciativas de manejo médico, y básicamente el Dr. Roth dice que hay un reciente giro que puede haberse atribuido a disease management. Entonces es como una evidencia en donde disease management tiende a estar funcionando en los Estados Unidos, a pesar del hecho de que hemos estado operando en un ambiente bastante hostil, poco amigable en cuanto a la entrega de servicios asistenciales. Aquí podemos ver algunos de los resultados. Vemos aquí el asma, también la falla cardíaca congestiva, y podemos ver también la parte económica, clínica y humana. ¿Cuáles han sido los resultados en estas tres áreas? Aquí también tenemos evidencia de una diapositiva que nos muestra en un 13% de reducción en los costos totales de cuidado de la salud para la población diabética, con base en los programas que tenemos nosotros, en este tipo de programas que tenemos ahora para el tratamiento. Aquí tenemos un asegurador de nuestro país, y ustedes pueden ver aquí antes y después de las estadísticas en cuanto a admisión y días en cama. 77% en admisiones. Bueno, esta es una diapositiva bastante complicada para leer, que les muestra los resultados de la revisión que se hizo del análisis de más de 5,000 artículos, y este es un resumen de 183 artículos revisados de la literatura que trataban el disease management. Y si miramos esto, pueden ver aquí en los diferentes estados de enfermedad que en la mayoría de las situaciones los resultados fueron favorables.
ya sea que se redujeron las admisiones, el número de visitas al hospital, los días de estadía, etcétera. Entonces es como una instantánea de lo que está diciendo la literatura de pares revisada. Y esto les permite a ustedes hacer investigación en más o menos 130 artículos de peer-reviewed que hemos visto recientemente. Estos son algunos de los resultados en cuanto a los recursos de DM, revisiones de la literatura, artículos que nosotros hemos escrito. Y si hay interés en tener acceso a esta información, ustedes deberán tener mi dirección de email y con mucho gusto nosotros podemos acomodarles cualquier solicitud que ustedes tengan en un tiempo más o menos razonable. Más adelante vamos a tener también contacto con nuestros colegas internacionales que soliciten información y vamos a tratar de ayudarles lo mejor posible de acuerdo a la cantidad de personal que tengamos disponible. El papel de la tecnología en nuestro país, muchos de la misión de Disease Management en las últimas décadas ha tendido a ser muy intensa en cuanto a trabajo. El staff de los centros de llamado o call centers, de los centros de atención o de asistencia médica. Lo que estamos tratando de hacer ahora es utilizar la tecnología para reducir el costo de las intervenciones de Disease Management. Lo que ustedes ven aquí les muestra otro sector de la economía. Este es el negocio bancario, en donde ustedes pueden ver donde la industria bancaria nuestra ha pasado del uso de cajeros, personas que trabajan físicamente, a utilizar máquinas, cajeros automáticos, en donde lograron una reducción de sus costos totales bastante importante. Espero que no haya nadie en el público de la comunidad bancaria, pero yo digo que en los Estados Unidos, con base a lo que yo tengo que pagar a la máquina de ATM, o al cajero automático, creo que ya no es una estructura de costos para el banco. Yo creo que más bien este puede ser una corriente de ganancias para el banco. De todas maneras, bueno, sigamos. Nosotros podemos aplicar la misma aplicación de tecnología para ayudar a los intervencionistas de cuidado de la salud para bajar el costo de las intervenciones. Como ustedes pueden ver aquí, el costo de una enfermera en el teléfono atendiendo al paciente es mucho menos que si tenemos a una enfermera, atendiéndolo cara a cara, y también a través de Internet el costo se reduce. Aquí básicamente lo que dice es que el uso de los programas tradicionales que tenían a las personas trabajando intensamente o una mano de obra intensa, por estos gastos los podíamos aplicar con pacientes que tenían un costo muy alto por paciente. Con el uso del e-health, o sea, Internet en salud o salud electrónica, podemos ser más optimistas porque podemos llegar a más personas con unos costos más bajos y hacerlo muy fácilmente. Hay un par de cosas que tenemos que ser conscientes en cuanto a la tecnología. Muchas personas en los Estados Unidos, si se monitorea la literatura, son muy optimistas para hablar de las aplicaciones de la tecnología, si va a ser inalámbrica, con teléfonos en términos de la prescripción de los medicamentos o de Internet para poder llegar a los médicos o a los pacientes en una forma costo efectiva, y generalmente lo que hablan es de que esa tecnología en términos de su costo efectividad, como acabo de decirles hace unos minutos con la analogía que les dice de los cajeros automáticos, hay que tener mucho cuidado aquí, porque fuertemente lo que yo siento es que aquí hay mucho más que eso. Nosotros sabemos que a menos que tengamos éxito en cambiar el comportamiento de los pacientes en términos de cómo abordan el disease management o este tipo de enfermedades crónicas, no vamos a obtener nada. Internet potencialmente es una herramienta muy poderosa para cambiar el comportamiento de los pacientes. Es muy poderosa porque nosotros vemos a Internet como que tiene un gran potencial en 3 áreas de importancia para cambiar el comportamiento de los pacientes. Para esto necesitamos intervención que llamamos muy intensa, o sea, tener una
enfermera prácticamente en su casa para que le dé a uno inyecciones de insulina. Es una intervención muy intensa y tiene muchísimo gasto. Se requiere una frecuencia también porque la enfermedad no desaparece. El cambio de comportamiento en esto, la frecuencia es muy importante. La frecuencia de la intervención, yo sé que si mi esposa me dice que saque la basura a la calle una sola vez, tal vez no le preste atención, pero si me lo repite 2 o 3 veces, pues de pronto yo cambio mi comportamiento y saco la basura. Entonces, tiempo y duración. Quiero dejarles aquí con un punto, que el uso de la tecnología no solamente potencialmente es más costo efectiva, sino que puede ser una herramienta mucho más poderosa para poder utilizar nosotros en el futuro. Pasémonos de esta y la siguiente diapositiva. Les pido disculpa por saltarme esto, pero básicamente esta diapositiva nos dice es cuánto tiempo necesitamos para implementar la tecnología, y para poder aprender la tecnología tenemos que dedicarnos más a aprender sobre esto. Vamos a entrar a ver la curva de Bell Shape. ¿Ya estamos ahí? No, la siguiente diapositiva. No sé si ya están aquí. Este es un estudio que llevamos a cabo nosotros esencialmente de los centros de llamadas, y sentimos que estos centros son una de las capacidades que tenemos en estos programas de manejo de enfermedades. En esta encuesta vemos que la industria, no sorprendentemente, es muy lenta para adaptar nuevas tecnologías. Y como pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, solamente hubo un par de organizaciones que se reidentificaron, que pensamos nosotros que eran los que adoptaban tempranamente las nuevas tecnologías. Y muchos de los centros de llamada que estudiamos, los del lado derecho de esa pantalla, desafortunadamente, fueron los que adoptaron muy tardíamente esa tecnología o se quedaron atrás. Y este no es un término muy elegante. Los retrasados. Pasemos ahora a esos países en Europa, por ejemplo, que tienen una alta penetración de la tecnología. Hemos hecho mucho, hay muchas cosas disponibles en los Estados Unidos, muchas cosas que están saliendo de los Estados Unidos. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Esta es una encuesta también pequeña que básicamente analiza cómo las organizaciones de cuidado de la salud se sentían de la robustez de sus intervenciones, de cómo funcionaban. Pueden ver que se sentían menos favorables o menos bien acerca de sus capacidades en áreas como el modelamiento predictivo y la conciliación de trabajo financiero. Esta es la experiencia que tenemos en los Estados Unidos. Esta es una indicación que aún aquí en los Estados Unidos se tiene que hacer muchísimo más trabajo para poder afinar todos estos programas de disease management. Esta me encanta. No sé si ustedes en los Estados Unidos han tratado de reservar una silla en una aerolínea norteamericana. Uno termina hablando con un computador. Esta paciente está diciendo, yo no quiero hablar con el doctor, quiero que mis síntomas pasen directamente al computador. No hemos llegado allí todavía, pero yo creo que eso es lo que va a pasar en el futuro. La siguiente. Aquí vemos algunas de las cosas, de las fuerzas que van a impulsar disease management en los Estados Unidos. Ya hemos tratado algunas de estas, la parte de la tecnología y el hecho de que nosotros ahora estamos más sofisticados, y para el futuro también necesitamos entonces hacer que nuestros médicos entren y nos den más apoyo, haya más apoyo, que estén más involucrados en la comunidad médica, un realineamiento también de la reinversión en los sistemas, en los centros, para asegurarnos de que nuestros médicos tengan un buen incentivo, estén bien incentivados para poder hacer el manejo temprano de la enfermedad. Que si esto es exportable, disease management, bueno, yo les puedo decir, cuando miramos lo que se está haciendo en Australia y en Singapur, hay una gran cantidad de trabajo que se está haciendo en disease management por fuera de los Estados Unidos.
el papel que está tratando de jugar nuestra asociación es asegurarnos de que estamos recolectando lo que están haciendo otras personas para poderlo difundir. Por ejemplo, un miembro del website que tenemos entre 80 y 100 presentaciones que se han podido capturar y que están disponibles para nuestros miembros. Tienen presentaciones de audio y de video para los miembros de la asociación en todo el país y estamos tratando de reunir la mayor cantidad de evidencia de diferentes fuentes para que queden en un solo sitio, para que las personas tanto en los Estados Unidos puedan tener acceso a esta información y eventualmente también personas fuera de los Estados Unidos lo logren. Tenemos una asociación de Disease Management que se formó recientemente en Alemania y otra que se formó en Australia. En los mercados que tienen unas redes grandes de salud pública, en esos mercados que tienen alto nivel de tecnología y penetración en Internet, allí esto es un más en términos de la facilidad de exportar disease management a esos países. Bueno, yo creo que estamos como muy cortos de tiempo ya, pero uno de los problemas importantes que hemos encontrado en las últimas décadas es no ser lo suficientemente honestos o objetivos en términos de darnos cuenta de cuál es la complejidad, de la sofisticación de las capacidades que se requieren para tratar disease management adecuadamente, o sea, para poder tener un verdadero abordaje sistemático. Tenemos la infraestructura, tenemos el liderazgo, el apoyo de los líderes, tenemos la financiación también a largo plazo, tenemos la cultura adecuada dentro de la organización. Estas son cosas que donde no hemos hecho todavía un buen trabajo en los Estados Unidos, pero hemos tratado de meternos a disease management y nos gusta apurarnos a aplicar intervenciones en estos programas, y muchas de nuestras organizaciones en los Estados Unidos están volviendo atrás para asegurarse de que tengan un sistema para que aborde esto, y yo creo que esto es algo muy válido. En el libro que se publicó en el 96, yo creo, nos enfocamos muchísimo en el desarrollo de un sistema para abordar disease management, y recomiendo a las personas en otros países que están mirando disease management que aprenda de los errores que hemos cometido aquí en los Estados Unidos y saltemos por encima, porque nosotros saltamos por encima de la planeación sistemática y nos metimos a hacer la planeación. Entonces, porque a nadie le gusta la planeación. Yo creo que ya con esto terminé más o menos a tiempo, aunque empezamos un poquitico tarde. Con esto finalizo mis observaciones formales, y yo espero entonces que tengamos tiempo para un